Herbert W. Armstrong presenta La Pura Verdad acerca de las noticias del mundo de hoy y las profecías del mundo de mañana. Pues bien, saludos amigos. Este es Herbert W. Armstrong con las buenas noticias del mundo de mañana. Muy pocas personas reflexionan sobre el propósito de la vida, o si nacieron en esta tierra con algún propósito, ¿cuál podría ser ese propósito, si lo están cumpliendo? ¿Cuál es nuestro destino? ¿Se paran a pensarlo alguna vez, amigos? Saben que cuanto más mayores se hacen, más rápido parece volar el tiempo. Cualquiera que tenga más de 50 años sin duda lo entiende, y creo que cualquiera de 20 o 30 años se dará cuenta de que el tiempo parece pasar mucho más rápido ahora que hace, digamos, 10 años. Y es cierto que, aunque es como un viaje en tren, si haces un trayecto bastante largo, puede parecer que el viaje nunca va a terminar. Es un viaje largo, monótono y agotador. Y, sin embargo, de repente llegas al final, lo recuerdas y fue el viaje más corto. Simplemente parecía que no había pasado nada de tiempo después de que todo terminara. Y así es la vida, hoy está y mañana se va, como lees en la Biblia, donde somos como una hoja o una brizna de hierba. Hoy estamos, nos marchitamos y mañana nos vamos. La vida no dura mucho. ¿Para qué sirve todo esto y a dónde vamos? Damos muchas cosas por sentado. Mucha gente parece dar por sentado que si vive bien, y les gusta engañarse a sí mismos, claro que lo están haciendo, pero Dios no se deja engañar. Pero si viven bien, irán al cielo y vivirán en la ociosidad y la comodidad, y tendrán lujos por toda la eternidad, sin nada que hacer. Pero tendrán seguridad perfecta, nada de qué preocuparse, tendrán abundancia. ¿De dónde sacas esa idea? Nunca la he encontrado en mi Biblia y algunos parecen creer que la entiendo bastante bien. De hecho, creo que hay miles de ustedes que sí la entienden, y yo nunca he encontrado tal cosa. No encuentro ninguna evidencia de ello. Nunca he encontrado ningún científico que me asegure que ahí es donde voy a terminar. No creo que haya ninguna evidencia científica de que ahí esté tu destino. ¿De qué se trata tu vida? ¿A dónde te lleva? ¿A dónde te llevará? Creo que ya es hora de que prestemos un poco de atención a este tipo de cosas. Mucha gente, cuando se encuentra con la muerte a la vuelta de la esquina, se preocupa bastante. A veces, después de pasar los 70 o 75 años, los hombres empiezan a preocuparse. Nos gusta llenarnos la mente con pequeños intereses hoy y olvidarlos mañana o pasado. No han tenido ninguna importancia para ti. No han aportado nada realmente a tu vida, solo te han quitado un poco de tiempo. Pero rara vez pensamos en lo realmente importante. Ahora bien, el único lugar donde puedes encontrar el propósito de tu vida revelado para que lo puedas comprender es en la Biblia. ¿Cuáles son estas leyes inexorables e invisibles que producen felicidad o dolor, tristeza y sufrimiento, que traen verdadera alegría o hacen la vida mórbida e infeliz? ¿Qué es lo que aliviará el vacío de la vida y hará que tu vida sea plena y abundante? La gente tiene ciertas ideas, pero no se han materializado en la experiencia, ¿verdad? No mucha gente conoce las respuestas a estas preguntas. La razón es que la respuesta está en la Biblia, y solo ahí, y no mucha gente la entiende. Y como no la entienden, mucha gente ni siquiera quiere pensar en ella. No mucha gente entiende la Biblia, pero tú sí puedes entenderla. Y, de nuevo, no mucha gente entiende la diferencia entre lo que se nos ofrece ahora en la época del Nuevo Testamento y lo que se les ofreció a quienes vivieron en la época del Antiguo Testamento. La diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento es fundamental. Ahora llegamos a este libro tan importante que ha sido tan descuidado. Es una de las razones por las que no se entiende la Biblia, porque no se entiende lo que Jesucristo ha estado haciendo estos 1900 años y lo que está haciendo ahora. ¿Qué está haciendo Jesucristo ahora? Bueno, ahí está la clave de gran parte de esto, el propósito de tu vida, de qué se trata y qué significa. Y ahora nos acercamos al final de este libro de Hebreos. Estamos a mitad del capítulo 12, y solo hay 13 capítulos. Y sabes que eso no significa que leer el libro de Hebreos te traerá mala suerte, porque tiene 13 capítulos, para nada. Tampoco creo que te traerá buena suerte, porque, en el fondo, la suerte no existe. Es solo otra superstición. Sabes, mucha gente piensa que leer la Biblia es señal de ignorancia, de superstición. Y esa misma gente anda por ahí creyendo que el 13 es un número de mala suerte.
Esa misma gente creerá que si coges una herradura, trae buena suerte, o un trébol de 4 hojas. Esa misma gente tendrá miedo de pasar por debajo de una escalera. Sí, creen que si se les cae un espejo y se rompe, tendrán 7 años de mala suerte. ¿Quién va a averiguarlo? ¿Quién va a traer toda esa mala suerte? ¿Existe algún poder, alguna fuerza, alguna ley automática? ¿Y quién puso tal ley en vigor? ¿Quién le hará caso si encuentras un trébol de 4 hojas y ves que trae algo bueno y te hace prosperar? Tendría que haber algún poder, alguna fuerza, alguna persona, alguien con poder o algo para provocarlo. ¿Existe alguna ley vigente? Si es así, ¿quién creó esa ley? Entonces debes creer en un Dios que creó una ley, pero ¿en qué clase de Dios creerías? Ya es hora de que algunos de nosotros pongamos los pies en la tierra y tengamos un poco de sentido común, porque encontrarás mucho de eso en la Biblia, si tan solo la entiendes. En este capítulo 12, llegamos al punto donde se mostraba la única cosa, quizás más que cualquier otra, que puede hacer que fracases en la gracia de Dios. Fuimos puestos aquí, amigos míos, para convertirnos en algo muy importante y maravilloso. La mayoría de ustedes no tiene idea alguna de lo que significa la salvación. Fueron puestos en esta tierra con un propósito maravilloso y grandioso. No es el propósito de este programa decirles exactamente qué es, me refiero a esta transmisión en particular, aunque sí es el propósito de este programa, y lo hacemos con frecuencia. Y menciono con frecuencia el porqué de su nacimiento. Muchos de mis oyentes habituales saben que lo menciono con frecuencia y les digo exactamente qué es. Fuimos hechos mortales, pero incompletos y necesitados del Espíritu de Dios. Y no están realmente completos mientras sean simples seres físicos hasta que reciban aquello con lo que no nacieron, pero que se les creó para necesitar. Naciste para necesitarlo y sin él estás incompleto, y ese es el Espíritu de Dios. Y fuimos creados para recibir el Espíritu de Dios, pero con condiciones. El Espíritu de Dios solo llega si después de que te entregas a Dios, a su gobierno, a su autoridad y a su dominio sobre ti. Y eso es un asunto voluntario porque Dios nos ha hecho agentes morales libres y te ha dado una mente. Ahora bien, es una mente carnal, una mente material. Es el funcionamiento de un cerebro físico, pero hay más que solo cerebro, más que solo cerebro animal. Los animales tienen cerebro, pero no tienen mente como nosotros. Hay una diferencia, y ya sea que quieras pensar que esa diferencia es espiritual o de cualquier otra índole, el hombre está hecho a imagen de Dios y los animales no, y el hombre tiene algo de la mente de Dios, pero solo en un grado limitado. Nosotros, en cambio, podemos pensar, planificar, diseñar, crear cosas y llevar a cabo nuestros planes. Tenemos voluntad, podemos decidir. Tenemos cualidades de carácter y podemos manifestarlas, como el amor, el odio, la ira, la paciencia, la gentileza, la bondad y la misericordia, y cualidades de carácter que están completamente fuera del alcance de los animales. Las cualidades que Dios posee, y sin embargo, nuestras mentes son tan finitas, tan falibles, tan incompletas y tan limitadas porque nuestro acervo de conocimiento es limitado. Ahora bien, si tomas una decisión sabia, debes basarla en el conocimiento, y nuestro acervo de conocimiento se adquiere solo a través de los 5 sentidos, lo que podemos ver, gustar, oler, oír o sentir. Y eres un ser material y estás limitado solo a esas cosas. Bueno, no puedes ver las cosas espirituales. No oyes, gustas ni hueles los principios espirituales, y tu mente no puede recibir el conocimiento de ellos a menos que Dios te lo revele. Y Dios es un espíritu, y Dios ha puesto en marcha leyes espirituales que regulan tu felicidad. Y sin embargo, no sabes por qué no eres feliz porque no entiendes esas cosas. No son visibles, no las ves, no puedes sentirlas y no puedes controlarlas, en absoluto. Pero están ahí y te afectan. No puedes ver el viento, pero puedes sentirlo y puedes ver lo que hace y puedes ver el resultado de estas cosas espirituales aunque no las entiendas. No puedes ver la gravedad, pero sabes que está ahí. Está ahí tirando todo hacia la tierra, atrayendo todo a la tierra. La ley de la gravedad está ahí, la veas o no, y entonces necesitamos el Espíritu de Dios y fuimos hechos, mis amigos, para llegar a ser como Dios. Y cuando Dios añade su Espíritu ahora, eso es solo una impregnación, eso es solo un engendramiento. Y fuimos hechos para que pudiéramos nacer de Dios. Hemos nacido de la raza humana. Hemos nacido como humanos. Jesucristo dijo,
Lo que nace de la carne, carne es, Juan 3, versículo 6, pero dijo que podemos, nacer de nuevo, Juan 3, versículo 3. Y esta vez nacemos del Espíritu, y Dios es ese Espíritu del que nacemos. Podemos nacer de Dios y convertirnos en sus propios hijos. Entonces recibiremos la naturaleza de Dios. Recibiremos el carácter de Dios. Recibiremos la perfección de Dios, y entonces nuestras mentes llegarán a tener un conocimiento de Dios, un conocimiento que ni siquiera poseemos ahora. Entonces recibiremos una sabiduría que ni siquiera tenemos ahora. Porque somos solo el comienzo de lo que podemos ser, y fuimos puestos aquí para convertirnos en algo tremendamente grande. No tienes ni idea de ello. Para eso fuiste puesto en esta tierra, pero es algo en lo que tenemos que ocuparnos y trabajar. Tienes que empezar. Y cuando te conviertes y recibes la gracia de Dios, el perdón inmerecido, un regalo gratuito que no mereces, que es el perdón de todas tus transgresiones pasadas a la ley de Dios, porque Dios te permite transgredir, no te obliga a obedecerlo. Te lo ha ordenado, pero no lo hace cumplir, simplemente deja que la ley cobre la pena. Así que puedes negarte a obedecer a Dios, pero pagarás la pena si lo haces. Pero escucha, si te arrepientes a tiempo y cambias de opinión a tiempo, Él envió a Jesucristo para pagar la pena en tu lugar y entonces no tendrás que pagarla después de todo. Y puedes ser perdonado y puedes ser justificado de tu culpa pasada. Puedes reconciliarte con Dios. Y cuando te reconcilias con Dios, entonces, por la fe en Jesucristo, y por tu fe, una vez que te has rendido y arrepentido, puedes recibir el don del Espíritu Santo de Dios. Entonces caes bajo su gracia. Pero la gracia también es algo que puedes perder. Así como un bebé puede ser engendrado, pero también puede morir y sufrir un aborto espontáneo. Y podemos ser engendrados, concebidos como hijos de Dios, hasta que ahora somos, literalmente, hijos de Dios porque su Espíritu ha entrado en nosotros, porque nuestras mentes han sido iluminadas por el Espíritu de Dios y su naturaleza ha entrado en nosotros. Claro que la naturaleza humana sigue ahí, luchando contra la naturaleza espiritual, pero tu mente es el árbitro de todo y aún puedes tomar tus propias decisiones. Pero, amigos, aún podemos perder todo eso, y por eso hemos estado viendo en las últimas emisiones de esta serie diaria, mirad con diligencia aquí en el versículo 15, Hebreos 12, versículo 15. Se nos dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, Hebreos 12, versículo 14. De lo contrario, Él será invisible a vuestros ojos. Sin embargo, todos lo verán, pero de la manera que se describe aquí, verlo aquí significa verlo al ser hecho inmortal y al ser convertido y transformado de humano a divino. En otras palabras, de mortal a inmortal. Mirad con diligencia, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, Hebreos 12, versículo 15. Así que puedes dejar de alcanzar la gracia de Dios, y te he dado muchas otras escrituras que también muestran cómo se puede hacer eso. Jesucristo dijo que mucha gente lo adora en vano. Puedes aceptar a Cristo. Puedes recibir a Cristo, como dices. Puedes profesar a Cristo. Puedes adorar a Jesucristo y aún así no ser salvo. Puedes hacerlo todo en vano. Jesús lo dijo en el 7º capítulo de Marcos. Lo dice aquí mismo. Lo dice en muchos lugares del Nuevo Testamento. Para que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, para que ninguna raíz de amargura, brotando, os perturbe, y por ella muchos sean contaminados. Hebreos 12, versículo 15. Eso, amigos míos, es una de las cosas más grandes que causa más caídas que cualquier otra cosa. Simplemente te disgustas, te enojas, te resientes y dejas que eso te amargue. Dejas que te agrie y te amargues. Empiezas a marchitarte dentro de tu alma. Oh, eso no está bien. Bueno, hemos hablado mucho sobre eso. Y continúa. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por un bocado vendió su primogenitura. Hebreos 12, versículo 16. Y puedes vender tu primogenitura en el reino de Dios por un bocado de comida también, o si es de la clase equivocada, bajo la tentación equivocada con la gente equivocada, o en el lugar equivocado o por algo equivocado, cometiendo un pecado que no es correcto. Porque sabéis que después, deseando heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló lugar para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Hebreos 12, versículo 17. Pero era demasiado tarde y puede llegar a serlo para ti.
No me malinterpretes, porque quizás tengas que, bueno, para usar el lenguaje que algunos usan en la religión, hablan de los reincidentes, y podrías pensar que has retrocedido, o en otras palabras, que has descuidado algunas de estas cosas durante mucho tiempo y piensas que es demasiado tarde. No lo es necesariamente, no lo malinterpretes. Pero puede serlo, así que mejor presta atención. Y si te preocupa de alguna manera ahora, no es demasiado tarde, te lo aseguro. Si te preocupa de alguna manera, no es demasiado tarde. Cuando sea demasiado tarde, ya no te preocuparás más. Ahora bien, déjame decirlo así, si te preocupa de alguna manera, deja esa preocupación de lado, porque el mero hecho de que lo estés y de que estés preocupado significa que no es demasiado tarde. Puedes arrepentirte y puedes volver. Pero llega un momento en que has superado el arrepentimiento y nunca lo harás, y no te importará cuando llegues a ese punto. Porque, ahora, observa este versículo 18 del capítulo 12 de Hebreos. Porque no os habéis acercado al monte que se podía tocar, y que ardía en fuego, ni a la oscuridad, ni a las tinieblas, ni a la tempestad. Hebreos 12, versículo 18. Se refiere a cómo los hijos de Israel llegaron al monte Sinaí en tiempos de Moisés. Era una montaña física que podían alcanzar y tocar, etc. No has llegado a una montaña como esa, algo físico como los hijos de Israel. En otras palabras, estamos en la época del Nuevo Testamento, cuando tenemos el Espíritu Santo. Ellos estaban en la época del Antiguo Testamento, cuando solo tenían cosas materiales y físicas. Pero ahora tenemos las cosas espirituales que no pudieron venir hasta que Jesucristo vino y murió por los pecados del mundo, resucitó y ascendió al cielo para enviarnos el Espíritu Santo. Así que no han venido a un monte palpable, ni a una montaña física como en tiempos de Moisés. Y ahora el versículo 19. Y al sonido de una trompeta y a la voz de palabras, como las que se oían en aquel tiempo, la cual, los que la oyeron, rogaron que no se les hablase más, oyeron la misma voz de Dios en truenos y relámpagos desde el monte Sinaí, porque, entre paréntesis aquí, porque, no podían soportar lo que se les ordenaba, si tan solo una bestia toca el monte, será apedreada o atravesada con un dardo. Y tan terrible fue el espectáculo, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, Hebreos 12, versículos del 19 al 21. Todo esto simplemente se agregó para mostrar cómo el pueblo estaba aterrorizado, y eso solo eran señales físicas en aquel entonces. Ahora bien, en los días de Moisés, Dios se manifestó a ese pueblo, mis amigos, de manera física. Y mediante señales físicas, truenos, relámpagos y una voz que era como una voz de trueno, el pueblo se asustó. E incluso Moisés se asustó, y Moisés tuvo que interponerse entre el pueblo y Dios debido a su gran miedo. Así que eran un pueblo físico, no tenían el Espíritu de Dios. Era una congregación física, o iglesia, congregación significa iglesia. Así que Dios tuvo que tratar con ellos físicamente. Se manifestó a ellos con manifestaciones físicas, cosas que se podían ver, oír, tocar, etc. Pero amigos míos, si nos convertimos y tenemos el Espíritu de Dios, entonces debemos volvernos espirituales, y Dios nos trata en un sentido espiritual, no por tacto ni por vista. Observen, por ejemplo, volviendo a Juan, el capítulo 20, versículo 29. Juan 20, versículo 29. Jesús le dijo a Tomás, porque me has visto. Juan 20, versículo 29. Este era el incrédulo Tomás, ya saben, después de la resurrección de Cristo. Pues bien, Tomás no creería a menos que pudiera ver, sentir o algo similar. No tenía fe. Tenía que ver, sentir, oler, gustar o algo físico antes de creer. Entonces Jesús le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí, y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Respondió Tomás y le dijo, Señor mío y Dios mío. Juan 20, versículos 27 y 28. Finalmente, creyó cuando tuvo la evidencia física, pero no tenía fe. No, quería verla, quería sentirla, quería tener evidencia física. Entonces Jesús le dijo, Tomás, porque me has visto, has creído. Y había palpado a Jesús con el dedo. Creyó, tenía evidencia física. Escuchen ahora. Bienaventurados los que no vieron, y creyeron. Juan 20, versículo 29. Bienaventurados los que no vieron, y creyeron. No han visto a Cristo, ¿verdad? No han visto a Cristo.
Bienaventurados son si creen sin haber visto. Hay una razón, amigos míos. Voy a hablar de eso en algún momento. Hay una razón por la que Dios se esconde. Hay una razón por la que Dios no se nos aparece físicamente. Siempre queremos la evidencia física. La salvación es algo espiritual y hay que recibirla por fe. De lo contrario, no significaría mucho. Y esa es una de las razones por las que Dios se esconde y te permite aceptarlo por fe y no de ninguna otra manera. Ahora bien, no llegamos a algo físico como eso. Dios se manifestó físicamente. Jesús dijo que debíamos venir por fe, así que, versículo 22, os habéis acercado al monte Sión. Hebreos 12, versículo 22. No al monte Sinaí, sino al monte Sión. ¿Sabes qué es el monte Sión? Eso siempre representa a la iglesia espiritual, no a Israel o Judá, nacidos en carne, ni a la nación judía. No al pueblo israelita como nación, sino a la iglesia que tiene el Espíritu de Dios e incluye a Cristo, quien es la cabeza de esa iglesia, parte de ella y la cabeza misma. Os habéis acercado al monte Sión. Puede que esto sea un discurso figurativo o alegórico, pero creo que lo pueden entender, es muy claro. Llegaron a un monte literal allá atrás, nosotros llegamos al llamado monte espiritual, y siempre en la Biblia, el monte Sión representa a la iglesia. Y quienes tienen el Espíritu de Dios, cuando digo la iglesia, no me refiero a todas las sectas y denominaciones con sus edificios y personas que se ven visiblemente en las esquinas prominentes de las ciudades de todo Estados Unidos, e incluso en ciudades extranjeras con sus grandes catedrales. No me refiero a organizaciones religiosas de hombres. Me refiero a la iglesia espiritual de Dios, compuesta por todos aquellos que realmente tienen y son guiados por el Espíritu de Dios. La verdadera iglesia de Dios está formada por quienes tienen y son guiados por el Espíritu de Dios. Si no tenéis el Espíritu de Cristo, no sois de él, Romanos 8, versículo 9. No sois cristianos. No importa a cuántas organizaciones o denominaciones religiosas pertenezcas, ni si eres muy activo en alguna. Romanos, capítulo 8 y versículo 9, dice, si no tenéis el Espíritu de Cristo, no sois de él, Romanos 8, versículo 9. Y quienes son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, Romanos 8, versículo 14. Y quienes son los hijos engendrados de Dios constituyen la iglesia. Es el cuerpo literal de Cristo. Pero es ese cuerpo colectivo de cuerpos humanos, en el cual y a través del cual el Espíritu de Dios se mueve, actúa y realiza la obra de Dios. Y hay una gran comisión que debe llevarse a cabo. Y ese cuerpo de personas, donde quiera que esté, lleva a cabo la obra de Dios, la comisión de Dios, y lleva el Evangelio de Cristo. No me refiero a un evangelio de hombres acerca de Cristo, no solo a enseñar acerca de Cristo, sino al mensaje de Cristo, el mensaje que Dios envió por medio de Jesucristo, el cual ha estado oculto durante 1900 años. Hoy proclamará ese mensaje a todo el mundo como testimonio, porque así lo dice la Biblia, porque Cristo mismo dice que debería ser así. Y está circulando por todo el mundo hoy, amigos míos. La profecía se está cumpliendo en este mismo instante en sus oídos, si pueden entenderla y comprenderla. Ahora bien, si ustedes, cuando dice vosotros o vosotros en el lenguaje del Nuevo Testamento se refiere a los cristianos, aquellos que están en la iglesia verdadera, aquellos que se han convertido, que son guiados por el Espíritu de Dios, y Dios da su Espíritu Santo solo a quienes le obedecen. Escuchen. A ustedes, entonces, a quienes se dirige, han llegado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, ahora se refiere a una ciudad, la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a una compañía innumerable de ángeles. Hebreos 12, versículo 22. Bueno, detengámonos un momento, la Jerusalén celestial, la encuentran aquí en el capítulo 21 de Apocalipsis, donde Juan dice: Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, y así sucesivamente, y, luego, yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Apocalipsis 21, versículos 1 y 2. Ahora bien, eso no significa que haya gente en el cielo. Jesucristo mismo dijo que nadie había ascendido al cielo sino el que descendió del cielo, incluso él mismo, Juan 3, versículo 13. Y eso fue cientos de años después de que Elías fuera arrebatado en un torbellino al cielo y después de que Dios se llevara a Enoc y lo trasladara para que no viera muerte. ¿Fueron al cielo?
Jesús dijo claramente que no fueron al cielo. Ahora bien, hay una confusión en algún lugar y no hay contradicción en la Biblia. Jesús dijo que nadie había ascendido al cielo, pero dijo que los que están en sus tumbas, ahí es donde están, los ellos que están conscientes están en sus tumbas y oirán su voz y saldrán. Eso es en el momento de la resurrección y eso todavía está en el futuro y ni siquiera ha sucedido todavía. Juan 5, versículos 28 y 29. Ahora nuestra ciudadanía nos está reservada en el cielo y desciende, y la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descenderá de Dios desde el cielo. Ahora bien, en otro lugar se encuentra que la Jerusalén de arriba, y esa es la ciudad santa, la nueva Jerusalén, es la madre de todos nosotros, Gálatas 4, versículo 26. En otras palabras, es la iglesia. Y se encuentra que la nueva Jerusalén es la iglesia. Bueno, creo que eso se describe aquí en el capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 9. Él dijo: Ven acá, y te mostraré a la novia, la esposa del Cordero, Apocalipsis 21, versículo 9. Ahora sabemos que la novia, la esposa del Cordero, es la iglesia, y él le mostró la Jerusalén celestial. Así que es el monte Sión, que es la iglesia, la madre de todos nosotros. Y como madre, amigos míos, la futura madre, en su cuerpo, debe nutrir y alimentar con alimento físico al bebé nonato. Así que la iglesia alimenta a quienes la componen con el alimento espiritual. Y Dios ha puesto ministros para ese propósito en su iglesia. Bueno, voy a tener que interrumpir aquí. Oh, acabamos de llegar al punto interesante. Esta Jerusalén celestial a la que hemos llegado significa vida eterna para todos nosotros.